Con la aparición de los tratados de Vitruvi y Alberti en los años 1480, parecía que la arquitectura clásica se soportaba sobre unos cimientos sólidos para poder llevar a cabo una revolución arquitectónica, ya no solamente en la Toscana, sino en toda Italia y quizás en toda la cristiandad occidental. Y esa revolución llegó de la mano de Bramante, en Roma, con la reconstrucción de San Pedro del Vaticano. Sin embargo, hemos de preguntarnos hasta qué punto Bramante tuvo en cuenta lo que decían los tratadistas, esa relectura de Vitruvio o esa reescritura de Alberti sobre la arquitectura clásica. Y debemos preguntarnos si Bramante en realidad lo que hizo fue acudir a las fuentes primigenias de esa recuperación de la arquitectura clásica, sobre todo en Florencia y sobre todo de la mano de Brunelleschi. Solo si entendemos hasta qué punto esa experiencia práctica fue la clave en el momento de consolidar el Renacimiento, podremos entender por qué ese Renacimiento, en el momento que se expandió más allá de Italia, tuvo que mirar una y otra vez no a los tratados, sino a sus orígenes, sobre todo a Brunelleschi. Hacia 1454 aparecieron los primeros ejemplares impresos de la Biblia de 42 líneas, empleando un sistema de tipos móviles. Ese sistema, desarrollado por el orfebre alemán Johannes Gutenberg desde 1450 y que dio origen a la imprenta moderna. Con el invento de Gutenberg, la reproducción de libros dio un salto cualitativo. Entre 1400 y 1450 se habían copiado a mano unos 20.000 libros. Con la creación de la imprenta de tipos móviles, entre 1450 y 1500, el número de libros reproducidos fue superior a 12 millones. Hemos de ser cuidadosos a la hora de tratar estas cifras para no sobrevalorarlas. Si consideramos que Europa, para el año 1500, contaba con unos 80 millones de habitantes, esa producción de libros que señalamos supone que cada año se imprimía un libro por cada aproximadamente 350 personas. Para hacernos una idea con nuestro mundo contemporáneo, en España, en 2022, se imprimieron 5 libros por persona. En 1461 apareció la primera edición impresa de La piedra preciosa, un libro de fábulas clásicas que había escrito Ulrich Bonner a mediados del siglo XIV. En esa edición de 1461, realizada por Albrecht Pfister en Bamberg, además de utilizar la imprenta de tipos móviles para el texto, añadió ilustraciones hechas con grabados en madera. Que entre las primeras obras impresas estuviera la Biblia o un libro de fábulas no ha de sorprendernos. La mayor parte de esos primeros libros impresos o bien fueron religiosos o bien esa literatura moral, a la que muy pronto se le unieron la reedición de obras del mundo clásico. De ahí que cuando la imprenta moderna llegó a Italia en 1464, los primeros libros que se publicaron fueron igualmente de temática religiosa o literaria, por lo que no ha de extrañarnos, como vimos en la Sierra de Historias dedicada a los tratados de arte del siglo XV, que dichos tratados, como los de Alberti, no vieran la luz de inmediato. Aún no había mercado para ese tipo de productos. La cosa cambió 2 décadas más tarde, a partir de 1484, cuando con el aumento de las imprentas, la cantidad de libros ofertados crecieron. Por supuesto, libros tan exquisitos como los tratados de arte solo podían imprimirse si había un donante detrás que quisiera hacerse cargo de la edición. Así, la primera impresión del Rea Edificatoria de Alberti en 1485 estuvo patrocinada por Lorenzo Medici el Magnífico.
o la primera edición del De Arquitectura de Vitruvio, en 1486, fue cosa del cardenal Riario, uno de los más entusiastas admiradores del Renacimiento florentino en la corte papal de finales del siglo XV. Sería Riario quien haría llegar a Roma a un joven Miguel Ángel en 1496. Recordemos que esa Italia de finales del siglo XV estaba sometida a las ambiciones de las potencias extranjeras. En 1494, Carlos VIII de Francia invadió la península italiana. Su campaña no resultó exitosa, pues terminó por ser derrotado por las tropas de Fernando el Católico. Tuvimos ocasión de verlo en la Sierra de Historias dedicada a Carlos VIII. Esa derrota no supuso el fin de las guerras en Italia. Al contrario, abrió un largo periodo de continuos enfrentamientos por casi medio siglo más. La invasión francesa puso fin, por varias décadas, a esas publicaciones de tratados de arte. No ha de sorprendernos. Alberti trabajó sobre todo para los Medici de Florencia, o Filarete, otro de los tratadistas, para los Sforza de Milán. Y estas familias nobiliarias fueron las primeras afectadas de las guerras de Italia, al salir derrotadas de esas guerras. Fue en ese punto cuando los papas de Roma decidieron intervenir directamente en el conflicto, no buscando la paz, sino a la cabeza de sus propios ejércitos, para convertirse ellos mismos en los señores de Italia. Fue el Papa Alejandro VI Borgia el primero que aspiró a ese dominio territorial de la península italiana, mediante los ejércitos encabezados por su hijo César Borgia. También hicimos una sierra de historias al respecto. Pero muerto Alejandro VI en 1503, los Borgia perdieron esa preeminencia militar y fue un nuevo papa, Julio II, quien hubo de lanzarse a esa aventura de dominar Italia. Una aventura en la que incluyó un ambicioso programa artístico con la reconstrucción de San Pedro del Vaticano, la vieja basílica levantada en el siglo IV y atribuida al emperador Constantino. Recordemos que los papas habían residido en Aviñón, al sur de Francia, entre 1309 y 1377. A su regreso a Roma, primero habían tenido que enfrentarse al cisma de Occidente. En un momento dado, llegó a haber hasta 3 papas en la cristiandad latina, un problema que concluyó en 1417. Y más tarde, el segundo problema a enfrentar fue el del conciliarismo, aquel movimiento que reclamaba que el concilio estaba por encima del Papa y que no pudo ser solventado hasta 1445, en tiempos del Papa Eugenio IV. Fue el sucesor de Eugenio IV, Nicolás V, quien por primera vez se planteó la idea de reconstruir la Basílica de San Pedro. Esta iglesia que, como hemos dicho antes, se había construido en el siglo IV, pero después había sufrido numerosos avatares durante su milenaria historia, agravados por el abandono producido durante la estancia de los papas en Aviñón y por la incapacidad de realizar grandes reparaciones a su vuelta a la ciudad eterna, debido a esos problemas del cisma y el conciliarismo mencionados. Pero con Nicolás V, a mediados del siglo XV, se planteó la posibilidad de directamente reconstruir la basílica, un proyecto que encomendó a Bernardo Rossellino. Rossellino fue un artista florentino nacido en 1409. Algo más joven que León Battista Alberti, aprendió con este el gusto por las formas clásicas que Rossellino mostró bien en sus trabajos escultóricos. Sin embargo, cuando Nicolás V le encargó la reforma del Vaticano, Rossellino se ajustó a un proyecto dentro de la tradición medieval. Un gran edificio precedido por un atrio amplio que se abría a 5 naves, mayor la central, que se remataban en un amplio transepto
que precedía una cabecera triple con la capilla mayor muy desarrollada. La iglesia se levantaría con pilares cruciformes que sostendrían bóvedas de crucería. Pero este proyecto de Rosalino no avanzó. Por un lado, Nicolás V se preocupó por mejorar las condiciones de vida de los romanos en general y de la Curia Vaticana en concreto, donde reacondicionó el Palacio Apostólico, incluida la Capilla Nicolina. Por otro lado, Nicolás V vio cómo Constantinopla caía en manos de los turcos en 1453 y decidió que había de centrar sus fuerzas en convocar una cruzada para recuperar la capital del Imperio bizantino. A partir de ese momento, los sucesores de Nicolás V siguieron estas dos pautas: mejorar las condiciones de vida de los romanos y la curia romana y tratar de organizar la cruzada. Calixto III, inmediato sucesor de Nicolás V, vendió parte de la recién reorganizada Biblioteca Vaticana para pagar las tropas contra los turcos. Pío II, sucesor de Calixto III, también trató de reunir a los príncipes cristianos contra los turcos, al tiempo que encargaba a Rosalino, quien ya no trabajaba en San Pedro del Vaticano, que reformase la villa natal del Papa, Piensa. Después llegaría Paulo II, quien se hizo acondicionar una nueva residencia en Roma, el Palacio Venecia, donde mezcló tradiciones medievales con algunas formas clásicas. Muerto Paulo II, llegaría Sixto IV, que volvió a financiar la creación de tropas contra los turcos, mientras seguían las pequeñas reformas en Roma, incluida una nueva capilla para la corte pontificia, la Capilla Sixtina. Tras Sixto IV, fue nombrado Papa Inocencio VIII, un hombre profundamente preocupado por las herejías y la brujería, y que redujo los gastos suntuarios de su predecesor. Ya fue después de Inocencio VIII cuando llegó Alejandro VI Borgia, con ese afán de convertirse en el nuevo señor de Italia. Un afán que, como decíamos, quiso llevar más lejos el siguiente papa, Julio II, elegido en 1503, quien, junto a sus campañas militares, lanzó la gran reconstrucción de San Pedro del Vaticano. Por supuesto, costear al mismo tiempo un ejército notable y una gran obra arquitectónica había de suponer un esfuerzo destacado al papado. Julio II lo resolvió en parte con la indulgencia plenaria dada en 1507. Recordemos que una indulgencia permite perdonar una pena temporal una vez logrado el perdón por la culpa de una acción. Por ejemplo, si yo robo las manzanas del huerto de un vecino y quiero retractarme de ello, primero he de conseguir que el vecino perdone mi acción aceptando mi sincero arrepentimiento. Después, además, puedo restituir el daño hecho, por ejemplo, pagando por las manzanas robadas o trabajando algunos días en el huerto del vecino limpiándolo. Esta segunda parte del perdón, la extinción de la pena temporal una vez arrepentido de mi acción, es la que limpiaba la indulgencia. Para ello, el pecador arrepentido podía realizar todo tipo de penitencias o, sencillamente, dar limosnas. Esa llamada a la limosna, que reducía la extinción de las penas temporales, incluidas las de los fallecidos y pendientes de su salvación en el purgatorio, es la que hizo Julio II a través de su indulgencia plenaria de 1507. Recordemos que León X, sucesor de Julio II, con el fin de rematar las obras del Vaticano, promulgó una nueva bula de indulgencias en marzo de 1515. La venta de estas indulgencias se volvió tan desmedida que provocaría la crítica de un monje agustino alemán, Lutero, en 1517, dando comienzo a la Reforma Protestante. Pero no nos adelantemos en el tiempo. Estábamos en 1503.
Julio II, había sido elegido como nuevo Papa de Roma. Para llevar a cabo su gran reforma del Vaticano, decidió nombrar en ese año de 1503 como arquitecto pontificio a Donato Bramante, un artista nacido en la pequeña comuna de Fermignano en 1443, cerca de Urbino, y que ya contaba con 60 años cuando Julio II le encomendó el nuevo San Pedro. No sabemos mucho de los años de formación de Bramante, aunque es posible que su primer aprendizaje lo realizase en la corte de Urbino, donde gobernaba Federico da Montefeltro, uno de los condotieros, jefe mercenario más exitoso de las décadas centrales del siglo XV, quien por lo general estuvo al servicio de los papas, quienes a su vez le otorgaron el título de duque de Urbino. Montefeltro fue uno de esos señores de mediados del XV que en su pequeña corte quiso imitar el programa de arte clásico que los Medici habían puesto en marcha en Florencia. Algo parecido, y en la misma época, hacía su vecino y principal rival, Segismundo de Malatesta, señor de Rímini. A su corte de Urbino, Federico de Montefeltro logró que fueran acudiendo algunos artistas toscanos, como Piero de la Francesca, nacido en Florencia en 1415, uno de los grandes estudiosos de la perspectiva en pintura, técnica que desarrolló con gran pericia, incluyendo en sus cuadros, para enfatizar esa perspectiva, arquitecturas de corte clásico. Otro artista invitado por Montefeltro fue el arquitecto Francesco di Giorgio Martini, nacido en Siena en 1439, quien fue un destacado constructor de máquinas de guerra y de fortificaciones para su señor, una experiencia poliorcética que Giorgio Martini plasmó en el tratado que escribió al respecto. A la sombra de Piero de la Francesca, Bramante pudo adquirir su maestría en el dibujo de perspectivas, que pudo afinar con otro artista local, Melozzo da Forlì, algo mayor que Bramante, quien a su vez había aprendido tanto de Piero de la Francesca como de Andrea Mantegna. Y con Francesco di Giorgio Martini, Bramante pudo adquirir sus primeros conocimientos en la construcción arquitectónica, aunque en esta etapa inicial de Urbino, Bramante destacó sobre todo como pintor. Cuando Donato Bramante contaba con algo más de 30 años, dejó Urbino y viajó por el norte de Italia. Hubo de estar en Mantua, donde se había formado otra de esas pequeñas cortes de condotieros, en este caso la de Luis III Gonzaga, marqués de Mantua, y cuya espada estuvo por lo general al servicio de Milán. Luis Gonzaga había contratado los servicios del pintor Andrea Mantegna, otro de esos artistas que había aprendido a manejar la perspectiva a la sombra de Piero de la Francesca. Un Mantegna que logró llevar esa técnica hasta horizontes inesperados, algo de lo que aprendería Bramante. Pero además, Luis Gonzaga había conseguido que el mismísimo León Battista Alberti trabajase para él y le proyectase algunos edificios notables, como las iglesias de San Sebastián y San Andrés, donde Bramante pudo entrar en pleno contacto con la arquitectura de raíz clásica. Desde Mantua, Bramante se trasladó a Milán, donde ya sabemos que estaba en 1478, y donde entró al servicio de Ludovico Sforza el Moro, regente del ducado y más tarde duque él mismo, hasta su derrota por los franceses en 1500. Durante su estancia en Milán, Bramante tuvo ocasión de conocer y tratar largamente con Leonardo da Vinci, que había llegado a la ciudad en 1482. Inicialmente, Bramante trabajaba como pintor para la corte de los Sforza, pero muy pronto empezó a realizar proyectos arquitectónicos. De sus diseños iniciales, el más conocido fue una combinación de sus dotes como pintor perspectivista y la necesidad arquitectónica de ampliar la pequeña iglesia de Santa María Presso San Satio, que resolvió
con un singular trampantojo en el muro de la cabecera que simulaba un ábside de gran profundidad. La planta de la iglesia quedó así como una falsa cruz latina de 3 naves, siendo mayor la central, el transepto y ese trampantojo a modo de ábside. El desarrollo de Santa María preso San Sátiro supuso la introducción de ese lenguaje clásico que Bramante había visto en las obras de Alberti en Mantua, en una ciudad, Milán, que hasta entonces vivía dominada por la tradición gótica, lo que supuso que los Sforza estaban terminando por aceptar el programa artístico-político de sus rivales los Medici. A partir de ese momento, crecieron los encargos de arquitectura que Ludovico Sforza le encomendó a Bramante en Milán y en otras localidades lombardas. Merece la pena detenerse en la ampliación de San Ambrosio. La Basílica de San Ambrosio era una de las más antiguas de Milán. Había sido levantada en el siglo IV y totalmente renovada desde finales del siglo XI, aunque respetando la planta paleocristiana, con un gran atrio porticado que daba acceso a una iglesia de 3 naves sin transepto que terminaba en un gran ábside central acompañado de 2 ábsides laterales menores. Lo que se le encargó a Bramante fue reordenar los espacios anexos a la vieja basílica medieval. En el lado sur había que reorganizar los claustros del monasterio cisterciense, pegado al templo, para lo que proyectó 2 nuevos claustros con pórticos clásicos, que se terminarían muchos años después de que Bramante se fuera de Milán. En el lado norte se quiso establecer un nuevo claustro para los canónigos, mucho más elaborado, del que Bramante solo llegó a levantar la crujía que se apoyaba contra la basílica, quedando el resto inconcluso hasta hoy. El proyecto de ampliación de San Ambrosio fue solicitado en 1482, pero no empezó a ejecutarse hasta 1492. En ese tiempo, Bramante pudo tener la ocasión de conocer y leer el Tratado de Vitruvio, impreso en 1486, y que esa lectura influyera en el proyecto ambrosiano, sobre todo en ese claustro de canónigos. Llama la atención ese grupo de columnas donde los fustes parecen imitar los troncos de los árboles, recordando el origen de esos soportes verticales, tal como cuenta Vitruvio, de las cabañas ancestrales construidas en madera. Pero es posible que en ese largo periodo entre 1482 y 1492, Bramante pudo visitar Florencia y allí conocer directamente la obra del gran Filippo Brunelleschi. Si observamos ese claustro de canónigos de San Ambrosio, lo que tenemos es una sucesión de arcos de medio punto sobre columnas, siendo el intercolumnio central de mayor altura y mayor luz. En definitiva, como pudo describir Vitruvio la forma de los pórticos de un porro. Sin embargo, en el momento de plasmar lo que Vitruvio pudo proponer en su tratado, observemos el resultado de Bramante. Ese ritmo constante de columnas y arcos de medio punto, con una ligera moldura esbozando los arcos, que a su vez, sobre una breve cornisa, soportan un segundo nivel de ventanas. La cubierta interior de ese pórtico son bóvedas de pañuelo. El parecido entre este soportal de Bramante en San Ambrosio con la solución que había creado Brunelleschi en el pórtico del Hospital de los Inocentes de Florencia a comienzos del siglo XV es palmario. Pero vamos más lejos en ese conocimiento que Bramante tenía de Brunelleschi, porque si observamos el desarrollo de las columnas, sobre el fuste colocó el capitel y entre este y el entalamento situó un cimacio que servía de soporte para la imposta del arco. Los cimacios venían desde la antigüedad tardía,
pero su recuperación entre los elementos clásicos es algo que sólo había hecho Brunelleschi en sus iglesias florentinas de San Lorenzo y el Espíritu Santo. Que Bramante se dejase guiar por la obra de Brunelleschi no ha de sorprendernos, pues fue Filippo Brunelleschi quien, con sus estudios finos de la arquitectura de la antigüedad romana clásica entre 1402 y 1404, el que fue capaz de poner los cimientos para la recuperación de esa arquitectura romana clásica, y no la lectura o relectura de Vitruvio a partir de su relanzamiento por Bracciolini en 1416. En 1499, Ludovico el Moro hubo de huir de Milán ante la llegada de los ejércitos de Luis XII de Francia. El Sforza logró regresar pocos meses después para ser capturado definitivamente por los franceses, que le mantuvieron en prisión hasta la muerte de Ludovico en 1508. Bramante consideró oportuno dejar Milán ante lo inestable de la situación y se trasladó a Roma, donde poco a poco se ganó el favor de la corte pontificia. Sabemos que no fue fácil, pues hubo de competir contra el notable arquitecto florentino Giuliano da San Gallo. Posiblemente, Bramante alcanzó el éxito de ser nombrado arquitecto pontificio tras trabajar para el embajador de los Reyes Católicos en Roma, Bernardino Lope de Carvajal, quien le había encargado a Bramante el templete de San Pietro in Montorio. Pero eso es tema para otra sierra de historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.